Hola, hola queridos hermanos, nuevamente con ustedes. Hoy vamos a aprender una nueva enseñanza bíblica, conociendo al Verbo de Dios, que es nuestro Creador y Salvador de este mundo. Antes hacemos una oración. Padre Celestial, la Escritura nos dice que tú pagaste el precio de nuestros delitos y pecados con tu sangre, para que nosotros seamos limpios. Amén. Para empezar, vamos a leer el libro de Juan, capítulo 1, verso 1. El libro de Juan, capítulo 1, verso 1, y dice de la siguiente manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Mira, querido hermano o hermana, yo quiero que prestes mucha atención en esto, que va a ser de mucha importancia para el conocimiento de tus hijos y de ti también. Porque Jesucristo te va a pedir cuentas si has hecho un mal trabajo en el desarrollo de tu hogar y no has podido inyectar este conocimiento de la palabra de Dios en el corazón de tus hijos y de tu familia. Y ahora quiero que prestes mucha atención. Toma tu Biblia en tus manos y observa este libro llamado Biblia. ¿Por qué se llama Biblia? Porque aquí adentro hay 66 libros y es una biblioteca. Por eso se llama Biblia, y es la palabra de Dios viva y eficaz. Muchos padres o madres se golpean el pecho diciendo: mis hijos son los mejores estudiantes. Aplauso para ellos. Pero Jesucristo quiere escucharte decir: mis hijos estudian la palabra de Dios día y noche. Ellos se merecen más aplausos. Para los nacidos en Cristo Jesús, en esta Escritura está la vida eterna, y es el Verbo de Dios. Sigamos. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero los religiosos lo mal utilizan esta Escritura, lo usan para robar, matar, secuestrar, violar, perseguir, quemar casas e instituciones. Lo hacen a nombre de la Biblia. Y ahora ellos mismos buscan acabar y sepultar con este conocimiento de la palabra de Dios. Por ejemplo, en los colegios, universidades ya no permiten llevar una Biblia, peor hablar de ella. Pero no podrán terminar con ella. Ya estuvo secuestrado durante 1000 años por la Iglesia Católica y se llamó la era del oscurantismo. Nadie tenía el conocimiento de la Biblia, solo los sacerdotes católicos lo tenían para manipular y mentir. Ahora volvemos a Juan 1:1 para que usted pueda entender mejor. En el principio era el Verbo. ¿Qué significa el Verbo? Es pronunciación de la palabra de Dios. ¿Y cuántos de ustedes creen que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Y cuántos de ustedes creen que cuando nosotros abrimos la Biblia, Dios nos habla a nosotros por medio de esta Escritura? Pero hay personas que te dicen: ¿cómo sabes si esta Biblia es la palabra de Dios? Y se atreven en decirte: pruébame. Y cuando eso te ocurra,
querido hermano o hermana, no discutas con ellos, solo dile, yo te voy a probar si tú primero me pruebas que no lo es. Y esto lo va a llevar a ese individuo a investigar la Biblia y ahí se va a encontrar con la verdad. Por eso, ahora ya no es necesario que alguien nos diga, anoche Dios me habló, me dijo profecía de último momento. Solo dile, ¿estás seguro que era Dios el que te habló? ¿O era el Dios que le habló a Jesucristo en el desierto? El que le dijo, escrito está en la palabra de Dios, que si te lanzas de esa altura, tus ángeles vendrán a detenerte para que no tropieces en piedra. ¿Quién era ese Dios? Satanás. Él también conoce la Escritura, pero él no lo practica y se viste de ángel de luz para confundirte. En la antigua ley, el verbo de Dios nos hablaba a través de los profetas y después nos habló a través de los apóstoles y ahora nos habla a través de la Escritura, que es la Biblia. Sigamos buscando dónde estaba antes esa luz. Nos vamos al principio, al libro de Génesis, capítulo 1, verso 1. Dice de la siguiente manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hasta aquí Dios no creó nada, solo estaba observando en silencio nomás. Y aquí empieza su primera palabra, verso 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y las llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche. Y fue la tarde la mañana de un día. Aquí encontramos a esa luz del cual nos hablaba en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Sigamos en Juan 1, verso 9. Juan 1, verso 9 dice de la siguiente manera: aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. Verso 10. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Verso 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sigamos. Afirmando este conocimiento del verbo de Dios, ahora nos vamos a Salmos, capítulo 33, verso 6. Dice de la siguiente manera: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Aquí vemos que el verbo habla, palabra. Sigamos, nos vamos a Lucas,
capítulo 1, verso 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y lo llamarás su nombre Jesús. Verso 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Verso 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por el cual también el santo ser que nacerá se llamará Hijo de Dios. Nos vamos a Isaías 9, verso 6. Porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Aquí podemos ver algo que los sabios no podían entender. Ni siquiera Jesús había nacido, pero ya era Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Aquí nos damos cuenta que el Espíritu de Jehová era Jesucristo mismo. Sigamos. Hebreos 11, verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Sigamos. Apocalipsis 19, verso 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Verso 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Verso 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Aquí lo encontramos otra vez al Verbo de Dios que estaba en el principio. Sigamos. Hebreos 10, verso 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Verso 10. En esa voluntad nos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez para siempre. Aquí confirmamos que el Verbo de Dios vino caminando a cumplir los mandamientos que él mismo escribió con su dedo en las dos tablas de piedra. Y él mismo derribó la pared intermedia que nos separaba de los dos pueblos, haciéndolo a uno y anulando el acta de los decretos que nos era contraria, y dejándolo clavado en la cruz, y resucitando el nuevo hombre que es Cristo Jesús, porque Él es la luz y la vida y el pan de cada día y el perdón de los pecados a través de su sangre. Y por Él fuimos sellados. Efesios 1, verso 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, en Él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el Verbo de Dios. Y es por eso, cuando nosotros creemos en su palabra y nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, somos hechos hijos de Dios, con el poder del Espíritu Santo,
el cual nos hizo nacer de su voluntad. Santiago 1, verso 18. Dice de la siguiente manera: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora miremos cuál es la diferencia de un cristiano y un religioso. El cristiano es aquel que estudia la palabra de Dios y se guía por la palabra. El religioso solo espera señales, revelaciones, sueños y no lee su Biblia, solo espera. Y ahí es un peligro que cualquier demonio le puede revelar, porque no está lleno del Espíritu Santo. Y ahora nos damos cuenta por qué los religiosos no quieren aceptar el Evangelio de Jesucristo en la cruz, porque saben que con Cristo ya no hay diezmos. Él no te dijo: pongan sus diezmos, yo voy a morir por ustedes. Él murió por gracia y por gracia tienes que servirle. Amén y amén.